Bueno, Shalom, estamos en su programa Espada de Doble Filo. Somos Ministerio Internacional Casa de Santidad, Beit Kodesh, y estamos transmitiendo desde Cancún en vivo, aquí en Facebook. ¿Y cómo estás, Val? Muy bien, gracias a Dios, con el gozo de servir a Jehová a pesar de obstáculos, de todo lo que uno tiene que vencer día tras día, pero Dios es bueno y aquí estamos. Amén. Vamos a continuar. Estábamos leyendo la carta de Rabbi Shaul a los Efesios. Es una carta, como toda la escritura, muy importante, pero en especial esta carta nos va a enseñar muchas cosas que debemos de atesorar y poner en práctica. Por alguna razón, orando, decidimos empezar este estudio de espada de doble filo con la carta a los Efesios, y yo creo que Dios va a hablar a través de su palabra de manera importante. Así es, antes que empecemos estudio, quiero saludar a todos los que ya se conectaron, Dios los bendiga. Saludos a nuestros amigos en México, en Ucrania, en Canadá, en todos los que se asomaron y vieron que es español y se fueron. Pero Dios los bendiga y hermanos, por favor, necesitamos saber si se escucha bien. Hermana Olga dice se escucha un poco bajo aquí. A ver, hermanos, los que no están en el aeropuerto y en su casa, ¿cómo se escucha? Si escucha mal, entonces vamos a ver para corregir el volumen y para empezar el estudio ya que todos podamos escuchar muy bien. Nos vamos a dar unos momentos para que nos digan si el audio es bueno. A ver, alguien que está ahí, por favor, avísanos qué tal está el audio. Vamos a empezar, yo creo que está bien porque nadie dice que no se escucha. Eso vamos a tomar como confirmación que se escucha bien. Entonces, adelante. Estábamos en los primeros versículos de la carta a los Efesios, donde Pablo está escribiendo a los creyentes en Éfeso. No sabemos exactamente cuántas congregaciones eran o cuántos discípulos de Yeshua Jesús había en ese tiempo. Lo que sí sabemos es que es una carta muy importante donde Pablo no solamente continúa instruyendo a las personas que viven en este lugar, sino les da ánimo, los conforta, les hace saber que ellos están todo el tiempo pendientes y orando por ellos. Y es algo muy importante. Cada vez que nosotros vamos a algún lugar con la palabra, es un ejemplo de lo que debemos de hacer, así como Rabbi Shaul, Pablo, estaba haciendo con los hermanos en Éfeso. Interesante, Luis, vez pasada estábamos viendo y estábamos enfocados en ver cómo apóstol Pablo está centrando todo sobre la persona correcta de Dios, ¿no? ¿Por qué digo la persona correcta? Porque muchas veces tú escuchas que unos están hablando solo del Hijo y están enfocados en el Hijo todo el tiempo, lo que se llama cristocéntrico, que es un término muy dominado en el mundo cristiano. Otros están hablando mucho del Espíritu Santo, están enfocados en el Espíritu y en realidad muy poco se escucha de los que están hablando del Padre. Entonces aquí estamos viendo que apóstol Pablo está regresando todo
al balance bíblico, está mostrando la importancia de cada persona de la divinidad de nuestro Dios Ejad, y está dando a cada uno su lugar, porque decimos, estamos viendo al Padre, estamos viendo al Hijo y estamos viendo al Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar enfocados en Ejad, en Dios completo, porque cuando damos la preferencia o enfoque a solo uno, ya estamos creando a otro Dios. Así es. Es importante lo que dices, porque la Escritura, aunque no sé por qué razón ha surgido esto de las diferentes denominaciones dando enfoque solo a alguien en especial, cuando la Escritura está llena de todo esto de lo que estás comentando. Siempre Yeshua Jesús jamás vino a predicar un evangelio cristocéntrico. Él jamás se exaltó, él jamás se elevó por encima de nadie, y todo, si leemos con mucho cuidado los 4 evangelios, él siempre está poniendo y exaltando la figura de su Padre, de nuestro Padre, en todo momento, intentando regresarnos y enseñarnos cómo debe de ser nuestra relación con Él. Entonces, realmente la Biblia no es cristocéntrica, es padrecéntrica. Jesús está haciéndonos ver que el primer lugar, la autoridad de la divinidad es el Padre, y a quien debemos de glorificar, a quien debemos de alabar, a quien debemos de orar, al que debemos de tener en el centro de nuestra relación es con el Padre. Aunque los demás forman parte de esta Ejad divina, que la mayoría de las personas pueda pensar que son 3 nada más, pero realmente Dios se manifiesta de muchas maneras, y en su complejidad, porque eso es lo que significa Ejad, unidad compleja. Él nos revela sus diferentes formas de manifestarse. Entonces, todo en la divinidad es importante, aunque sin perder de vista que la máxima autoridad, el que está en primer lugar ante todo, es el Padre. Y estamos leyendo, y más adelante lo vamos a estar viendo en más detalles, pero el apóstol y evangelista Juan lo está enfatizando todo el tiempo. Las palabras de nuestro Mesías las está citando, diciendo que yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, yo vine a hacer el camino hacia el Padre, yo vine a mostrarles el Padre, yo vine a mostrar el nombre del Padre, y etcétera, etcétera. Y es muy importante entender esta Ejad, esta unidad compleja, porque a través de esta unidad compleja nosotros podemos entender las demás unidades como Dios los destinó. Sabemos que Dios creó al hombre según su imagen y semejanza. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de mí como de persona, yo soy espíritu, alma y cuerpo, pero en mí mi espíritu es el que tiene que tener autoridad, aunque los 3 coexisten mientras estoy en esta tierra. Cuando hablamos, entonces, para poder someter mi cuerpo y mi alma a la autoridad de Dios, tengo que someter a mi espíritu a Dios. De la misma manera, en el matrimonio, ese orden de Ejad, nosotros no podemos entender que cuando una mujer tiene que ser sometida al hombre, no es humillación, es el orden. Porque si hijo se somete al padre, no es porque él es menos importante o tiene menos autoridad o tiene menos cualidades o menos poder.
Él es el mismo Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, y etc. Entonces, cuando hablamos de Cristo, Él tiene las mismas cualidades, pero dice, mi voluntad es la voluntad del Padre, porque imagínate, si el Padre y Hijo, si Hijo tiene voluntad diferente del Padre, ya es otro Dios. Sí. Ya no hay ejad, ya no hay unidad. De la misma manera, la mujer, para que sea ejad como matrimonio, tiene que ser sometida al varón, el cual está sometido a Cristo, el cual está sometido al Padre. Sí, aquí la cuestión es que si empezamos a ver como individuos separados que cada quien hace lo que quiere, entonces es lo que precisamente los que rechazan la voluntad de Dios nos dicen que hay mucha contradicción en la Escritura, que el Padre y el Hijo están contradiciéndose todo el tiempo, cuando en realidad no es así. Y es lo que dice Escritura, en aquellos días cada uno hacía lo que quería porque no hubo rey en Israel. Cuando Israel no aceptaba a Dios como el rey y cuando no tenía rey humano. Entonces no hay unidad, donde no hay unidad no hay pueblo. Y hay que entender algo, la Escritura, los 66 libros, todos están perfectamente en armonía y no hay ninguna contradicción en él. Es una unidad compleja también, es parte de la revelación de Dios Padre, y todo esto nos indica que hay una consistencia en lo que el Padre, el Hijo y todas las manifestaciones de Dios junto con el Espíritu Santo nos dicen acerca de quién es Él y cuál es su perfecta voluntad. Saludamos a todos los que están viéndonos. Han entrado muchas personas, estoy viendo que nos saludaron muchas personas, pero como vieron que es español se fueron. Por eso, hermanos, salúdanos, mándenos unas palabras de bendición, repórtense allí con un comentario, con una pregunta, con alguna observación, para que podamos ver que ustedes están aquí y saber a quién podemos saludar del nombre. Dios los bendiga. Si tienen alguna duda de lo que se habla, por favor, con confianza, mándenos la pregunta, la duda, y aquí estamos para interactuar y estudiar y aprender juntos. De eso se trata. Sí, así es. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Okay. Prácticamente lo que vimos la vez pasada fue en parte la introducción del programa, pero también la presentación o la introducción de Pablo en esta carta a los discípulos de Yeshua Jesús en Éfeso. Hermana Mari Ana Solís está preguntando, hola, ¿de qué tema están hablando? Estamos estudiando el libro de Efesios, hermana, y estamos en capítulo 1 y vamos a ver unos versículos después de la introducción. ¿De qué versículo vamos a leer? Entonces vamos a iniciar para retomar un poco lo que vimos, 3. Sí, del 3 en adelante. Bendiciones, hermana Rosalba, bendiciones a todos los que están allí. Entonces, el libro de Efesios 1 y vamos a leer del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta ahí vamos a Muy bien. hacer una pequeña pausa. Es un texto muy largo y por cuestión del estudio y del tiempo, muchas veces vamos a tener que leer porciones un poco más largas o un poco más cortas, pero el propósito no es solamente leer y pasar ideas generales, sino intentar entender y explicar los detalles que van a hacer que se enriquezca nuestro conocimiento de la palabra. Entonces, aquí en el versículo 3 está hablando la bendición de Dios Padre, de cómo nos bendice a nosotros desde los lugares celestiales, que a lo que se refiere es que la bendición procede del lugar donde habita Dios. Es un Dios que cuida de su creación, que le preocupa su creación, que está interesado en tener una relación con su creación. Por eso dice que la bendición procede de los lugares celestiales donde habita Dios. Así es. Y la divinidad, la hija divina, y que aquí va a empezar a tocar un tema muy importante a partir del versículo 4, porque empieza a hablar acerca de cómo fuimos escogidos. Usa palabras en la traducción como predestinados, y es un tema muy delicado, porque esto ha traído mucha confusión en las congregaciones. Se construyeron muchas doctrinas. Muchas doctrinas que no son realmente lo que está diciendo el texto, y obviamente podemos correr el peligro de desviarnos de lo que realmente Dios estableció. Entonces, esta porción es muy importante, vamos a irnos con mucha calma. En el versículo 4, dice Pablo a los creyentes en Éfeso que Él nos escogió en nuestro Mesías antes de la fundación del mundo. Entonces, en este sentido, el pensar de que hay personas que ya fueron seleccionadas para salvación antes de la creación, quiere decir que Dios está de alguna manera escogiendo a algunos y rechazando a los demás. Sí. Y esto puede ser una interpretación muy peligrosa. Y la hay. Sí, Existe de hecho esa existe. interpretación, existe doctrina la que mayoría la conocen como calvinismo, donde dicen que Dios escogió ciertas personas para la salvación, que salvación es parcial, así porque dice Cristo murió solo por los escogidos y solo a ellos va a llegar la salvación, pasa lo que pasa, ellos van a ser salvos. Y de hecho, ciertas denominaciones precisamente enseñan que no hay mucho sentido en hacer campañas fuertes de evangelismo o de llevar el evangelio. Preocuparse por eso. Porque al final se van a salvar los que están predestinados Si para Dios ser salvos. predestinó, no se van a escapar. Y sea que prediques o no prediques, los que se van a salvar de todos modos se van a salvar. Entonces es algo muy peligroso. Y vean lo importante. En Mateo 28 Jesús está ordenando a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Así es. Vayan y prediquen la palabra enseñando todo lo que les he enseñado.
Si la predestinación es correcta, es verdadera, entonces las palabras de Jesús a sus discípulos no tienen ningún sentido. Porque ¿qué caso tiene llevar el Evangelio sabiendo que hagas lo que hagas, los que son salvos se van a salvar y los que no se van a perder por la eternidad? Yo creo que el apóstol Pablo de alguna manera ya tuvo que confrontar esa doctrina Claro, de predestinación sí. mal interpretada, porque en el libro de Romanos dice así, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y luego dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego hace una serie de preguntas retóricas. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ok, esto es muy importante y vamos a explicar por qué. Si realmente una persona que no tiene conocimiento de Dios lee estas dos porciones, obviamente la conclusión lógica es aquí hay una contradicción. Y muchos por eso desilusionan, dicen, ay, aquí dice una cosa, Y aquí dice su otra. Biblia es para locos, para los fanáticos y no tiene sentido. Porque unos dicen una cosa y luego dicen otra, entonces ¿a quién le vamos a creer? Sí. ¿Vamos a hacer caso a lo que dice el mismo Pablo en Efesio? ¿O estamos haciendo caso a lo que Pablo dice a los romanos? Entonces es muy delicado y muy importante esto que estamos viendo aquí. Así en es. realidad, y tenemos que entenderlo, la Biblia no se explica con un versículo. Amén, Es muy peligroso llegar a una conclusión bíblica basándonos en un solo versículo. Así se nacen todas herejías. Todas las herejías nacen de la idea de explicar la palabra con un versículo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que entender que los que escribieron la palabra inspirados por el Espíritu Santo estaban hablando a un grupo específico, en una situación específica, con un contexto específico, y que no podemos generalizar algo que tiene detalles específicos en todos los aspectos de la Escritura. Así es. Entonces, la carta a los romanos era una carta con características y detalles muy diferentes a la carta a los efesios, aunque el autor era el mismo. Porque las situaciones, porque los problemas que había en esos dos lugares, porque las doctrinas que entraban a esos dos lugares eran diferentes, tenían que tratar con problemas específicos en cada lugar. Entonces, todo lo que nos dice la Escritura, tenemos que recopilar la información necesaria en varios libros para poder llegar a una conclusión correcta. Entonces, estamos hablando aquí de lo que está hablando Pablo a los creyentes en Éfeso. No es de que haya personas que ya fueron elegidas y escogidas antes de la fundación del mundo. Así es. Y que los demás fueron desechados. Es una idea totalmente equivocada. De lo que está hablando, y es muy importante que nosotros pongamos el contexto adecuado para poder interpretar de manera
o para poder entender la escritura. No me gusta la palabra interpretar porque cada quien puede dar su propia interpretación, pero para poder entender lo que el autor realmente está diciendo. Y entonces lo que vemos aquí, lo que está diciendo Pablo, es que desde antes de crear el mundo, Dios ya había puesto las bases sobre las cuáles eran las reglas o los requisitos de lo que nosotros teníamos que seguir y obedecer si queríamos reconciliarnos con Él. Entonces, todas las personas que eligieran el camino de reconciliación con Dios, era a los que Él llama predestinados. Pero para poder entrar en este grupo que Él había apartado desde antes de la fundación del mundo, sigue habiendo un requisito muy importante, que es el de la elección personal. Así es. Es interesante porque sobre ese tema hay otros versículos muy famosos que casi todo el que se llama cristiano sabe de memoria, donde en Romanos 8:28 apóstol Pablo dice que sabemos a los que aman a Dios, los que son llamados según su voluntad, todo les sirve para bien. Y luego versículo 29 dice, pero el que los conoció, los predestinó a ser semejantes a su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que dice predestinó, los llamó, y los que llamó los justificó, y los que justificó los glorificó. Entonces es otro versículo muy fuerte de esta doctrina de predestinación, el cual nos puede ayudar mucho a entender la falsedad de esta doctrina de predestinación, que Dios decidió quién va a ser salvos. Porque si nosotros vamos a ver en estos versículos lo que tú dices y estudiamos no solamente el contexto, que es tal vez siempre contexto es de preeminencia, de importancia, ¿no? Porque el contexto de la escritura nos defiende de inventar cosas nuevas, las escrituras, que es peligroso. Pero también reforzamos con el estudio de significado de las palabras en el original. Entonces, si nosotros vemos versículo 28, donde dice la palabra que a todo les sirve para bien a los que aman a Dios, nos dice que, pero nosotros estamos viendo que a los que aman a Dios, todo, y la palabra donde dice todo ayuda para bien, es una palabra griega que significa sunergei. Y la palabra sunergei proviene de la palabra ergon, trabajo, y sun es trabajar juntos. Entonces, como es por ejemplo la palabra sinagoga, que viene congregarse, ese prefijo sun significa un conjunto de colaboración, de congregación, de trabajo. Entonces esa palabra sunergei nos significa que a los que aman a Dios son llamados según su voluntad, todo sirve para bien. ¿Qué significa? Que eso que que colabora con ellos para su bien. Luego vamos a ver qué es el bien, porque también bien hoy es mal interpretado. Todo se gira alrededor de moneda, de posición y de bienestar de ese mundo. Entonces eso es lo que dice colabora o ayuda para bien. Es por decir, si yo amo a Dios, entonces Dios colabora conmigo. Si yo no amo a Dios, no. Eso cortito así por decir. Y luego, lo que nos sigue haciendo, que nos sirve para bien, y que esa palabra bien, que es agathos en griego, significa que bien, pero significa que es útil. No solo bien.
es útil, es gozoso, es honroso, es agradable y es bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que para los que aman a Dios, todos sucesos de nuestra vida colaboran para nuestra utilidad. Está bien decir para nuestra utilidad, sí. Para nuestro honor, para nuestro gozo, para que nosotros seamos excelentes en lo que va a decir después, porque luego dice kata prosesin, dice para bien según los propósitos establecidos por Dios. Entonces, ¿cuál es ese bien? ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está esa utilidad? ¿Dónde está en los propósitos de Dios? Porque muchos dicen, bueno, perdí 20 quesos. Siempre se mete hoy palabra queso. Perdí 20 pesos, mañana voy a encontrar 40 o 100. O dicen, tú da 100 pesos y Dios te va a dar... Todo se gira alrededor de moneda, pero en realidad los propósitos de Dios no están en monedas, no está en bienes materiales, no está en cosas temporales. Por eso, luego lo que no sé si querías decir algo aquí antes que yo siga con estos versículos, porque luego dice, ¿para quién eso sirve para bien? Dice la palabra, a los que son invitados por Dios, porque allí lo que dice en Romanos nos decía que para los que invitados o llamados traducido, ¿okay? Entonces los propósitos de Dios son superiores y los eventos alrededor de la vida de uno que ama a Dios son colaboradores, son los que nos impulsan, ayudan a llegar a estos propósitos. Lo podemos traducir de esa forma, ese versículo 28. Dice, nosotros estamos viendo que a las personas, las que aman a Dios y las que están invitadas para cumplir los propósitos de Dios, todo alrededor colabora con ellos para su gloria, para su honra, para utilidad, para ser útiles en la obra de Dios. Pero, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el bien? Hoy Evangelio de Prosperidad dice que el bien es que seamos prósperos, tengamos dinero, tengamos posiciones, que tú no estés al lado de la mesa de empleado, pero del que emplea, que tú no eres el trabajador, pero jefe, que tú tengas grandes empresas. Todo se gira alrededor de moneda. Da más y vas a recibir más y todo, más y más y más, lo que dice en el libro de Eclesiastes y en el libro de Proverbios, entre las cosas que Dios aborrece, dame más y más y más, nunca te sacías. Pero el evangelio moderno nos lleva a esto. Sí, mucho. Entonces lo que luego nos está diciendo cuál es nuestro bien. Versículo 29 dice, porque este bien que nosotros seamos semejantes a la imagen de su Hijo. Dice, porque a los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el bien mío, mi hermano? ¿Cuál es el bien tuyo? Es ser semejantes a su Hijo. Mesías. Es por decir, regresar a los propósitos a cuales Dios nos creó. Cuando vemos en el libro de Génesis que Él creó al hombre según su imagen y según su semejanza. Entonces, ¿qué quiere Dios? Regresarnos, restaurar en nosotros lo que perdimos por el pecado y por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios nos predestinó para que seamos como su Hijo. Eso es nuestro bien. Y ahora... es importante, esa es la palabra, la que allí nos dice con antes conoció. Esta palabra antes conoció significa que Dios no solo conoció antemano
lo que el que ama va a hacer, pero también al que va a amar. Es por decir, Dios conoció a las personas que iban a responder al sacrificio de Mesías. Así como tú lo explicabas. El mensaje es para todos. Él destinó a todos para que sean como Jesús, porque con eso creó al Ese era hombre. el propósito. Eso era propósito desde el principio, pero conoció a los que iban a querer regresar a la comunión con Dios y ser como Jesús. Con ese propósito, dice, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Entonces, la pregunta es, ¿a quién Él antes conoció? Él conoció a los que iban a llamar, a amar. Él conoció los que iban a responder al mensaje. ¿A quién llamó? Llamó a todos, claro. Nada más que Él conoció quién iba A a responder. Ujú. ¿A quién? ¿Para qué los llamó? Para que cumplan sus propósitos. ¿Y cuáles son propósitos? Ser semejantes a Él. Entonces, esto es destinación la que está torcida completamente, porque dice en 1 de Timoteo 2:4 que Dios desea que todos sean salvos y llegan al conocimiento de la verdad. Y esto es lo que muchos hasta justifican por qué no están andando de Dios. Tal vez a mí Dios no me predestinó. Ujú. Dios quiere, dice, el mandamiento está claro para todos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es para todos, pero Dios antes conoció quién lo va a hacer. Y la cuestión es interesante lo que dices, porque muchos de los que no quieren reconciliarse con Dios, precisamente ese es el pretexto que ponen. Ay, pues seguramente Dios a mí no me eligió para salvación y por eso Pues ni modo. mejor ni voy a la iglesia, ni estudio la Biblia, no voy a la congregación. Es realmente más una excusa, pero lo importante es partir de esta idea de que Dios no te va a forzar a ser salvo, ni te va a obligar, es decisión personal y es algo que vemos en toda la Escritura. Así es. Miren, vamos a un poco al Antiguo Testamento o al Primer Testamento. Aquí nada más voy a agregar tantito porque eso es lo que tú dices, que muchos se excusan. Y es lo que pasó desde Jardín de Edén, porque dicen, Dios es la mujer que tú me diste, es la serpiente la que... Es quitar responsabilidad y decir, yo era la que decidí no servir a Dios. Es que Dios no me destinó. Fíjate qué manía traemos para engañar a nosotros mismos y no tomar responsabilidad. Sí, realmente la responsabilidad empieza con la conciencia de que nosotros tenemos que tomar decisiones y que los demás no pueden decidir por nosotros. Así es. Entonces, vean, vamos a Deuteronomio 30. Vamos a ver una conversación muy interesante de Jehová Dios, nuestro Padre, y le está hablando a su pueblo, y lo que nos dice y la forma en que lo dice nos va a ayudar a entender esto tan importante, porque Él hace la invitación, pero los que deciden si la aceptamos o no somos nosotros. Y luego ya, Dios obviamente tiene un camino ya predestinado para aquellos que tomaron esa decisión. Así es. Para los que rechazan la invitación,
tiene otro destino diferente. Eso es a lo que se refiere Pablo. Pero no es de que ya de antemano ya él creó a los que se iban a salvar y a los que no. Vean, vamos a leer. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo les protesto hoy que de cierto perecerán, no prolongarán sus días sobre la tierra donde van pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová Dios a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Entonces el mensaje aquí es muy claro. Dios está hablando con su pueblo y les dice que Él quiere bendecirlos y quiere que sean prósperos. Pero les dice, yo aquí les doy a escoger dos caminos, porque como no puedo obligarlos y no puedo forzarlos a hacer lo que yo quiero, ustedes son los que tienen que decidir. Entonces tienen dos opciones, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, pero ustedes son los que tienen que escoger. Mira, va a llegar uno y te va a decir, no, eso no sirve, es Antiguo Testamento. ¿Sí? Y por eso quiero dar ese mismo concepto, esa misma referencia en el Nuevo Testamento, porque no obstante que van a aparecer algunos, dicen, Claro. no me des, eso ya está muerto, eso ya no sirve. Miren, el mismo Mesías dice en el Evangelio de Mateo y se repite ese contexto en varios pasajes. Voy a leer ese cortito que es Mateo 7, 13 y 14, muy famoso. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lleva a la vida. Es por decir, tú te pones al camino, pero tienes que llegar, terminar el camino, y aquí tomas decisión. Es el mismo que dice. Es el mismo concepto explicado con otras palabras. Nada más que aquí nos dice, realmente el camino ancho que lleva a la perdición es precisamente lo que Jehová Dios Padre dice que es la maldición o la muerte. Y el camino angosto, que para su tristeza son muy pocos los que andan en él, son la bendición y la vida. Entonces, es el mismo concepto explicado con diferentes palabras. Exactamente. Y él está diciendo que el que define por qué camino va a andar no es Dios, No. ni es él, ni es el espíritu de santidad, ni el espíritu de discernimiento, ni el espíritu de sabiduría. Es la persona que va a tomar la decisión para saber qué es lo que va a hacer con su vida. Porque si no, estaríamos sirviendo a un Dios que nos hizo robots
y que no nos da ninguna oportunidad, y eso significa que no tenemos ninguna imagen de Dios en nosotros, somos nada más unos títeres, autómatas que no tenemos nada que decidir. Y entonces tú dime cuál será la lógica o justicia más que nada, que si Dios me va a mandar al infierno por lo que yo ni tuve autoridad de cambiar. Eso es completo. Ni voluntad de decidir. Ni voluntad de decidir. Sí, es como dijimos al principio, es estudiar la palabra de Dios es muy delicado y tenemos que aprender a verlo en contexto. La Biblia no es un versículo de un libro y de un capítulo. La Biblia son 66 libros con toda la perfecta voluntad de Dios revelada a los hombres, Así es. en el cual muchas veces las respuestas son complicadas de encontrar porque tienes que leer toda la Escritura y tienes que buscar en ella qué es lo que Dios nos está revelando en ella. Y las respuestas muchas veces no las obtienes en una hora que te sientas a estudiar. Muchas veces son años de estudio hasta que Dios, tú juntas todos los pedazos como un rompecabezas, juntas todas las partes hasta que puedes ver la imagen general de lo que realmente es. Mira, voy a leer unos pasajes de la Biblia sin comentar mucho, pero el libro de Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas 2:6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Y Efesios 6:9, nuestro libro dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y que para él no hay acepción de las personas. Y fíjate qué importante, porque esto quiere decir que entonces es imposible creer en la teoría de la predestinación, porque entonces antes de nacer Dios ya había elegido, ya había hecho acepción de personas, ya iba a crear o iba a nacer un grupo de personas que iban a ser salvo y otro grupo que no iba a ser salvo. Eso es hacer acepción de las personas. Mira, aquí hermana Olga pone una frase que ha escuchado mucho: Dios es un caballero y no obliga a nadie. Si alguno quiere venir en pos de mí, es una invitación, cada quien decide qué camino tomar. Y en parte, hermana, tiene razón, pero esa frase, Dios es un caballero, no es por eso Dios no obliga a nadie, porque no es por caballero, es por la naturaleza de nuestra creación. El don supremo que Dios le regaló al hombre al crearlo es el libre albedrío. La elección. Por eso Dios permite que el hombre escoge qué va a hacer. Hasta el día de hoy, con muchas cosas, Dios no interviene. No interviene, permite que los hombres toman decisión, que van a la guerra, que pues hay muchas cosas suceden, y no porque fíjate, luego dicen que porque Dios no interviene, y cuando Dios interviene dicen porque Dios se mete, porque es un Dios, no. Aquí se trata de libre, no es de caballero, es de libre albedrío, el don supremo, el amor supremo de Dios se manifiesta de tal forma que como Dios al crearnos nos dio regalo de libre albedrío, jamás lo quita de nosotros, jamás. Esto es el amor perfecto de Dios para con nosotros. Sí.
Vamos a hablar un poco acerca de un ejemplo ahora en el Segundo Testamento, Ujú. porque Jesús nos habló con muchas parábolas y muchas historias acerca de la verdadera voluntad de Dios. Hay una porción, la porción de las 10 vírgenes, donde Él nos demuestra que realmente los que llegan a la salvación y reconciliación con Dios realmente son los que tomaron una decisión. Entonces la historia o la parábola de las 10 vírgenes es acerca de 10 mujeres que supuestamente habían hecho voto de separarse para Dios. Eran puras, eran sin pecado, eran personas que querían caminar haciendo la voluntad de Dios. Así es. Pero dice la historia que 5 eran sensatas y 5 insensatas. Ujú. Entonces la historia nos dice que 5 prepararon aceite para sus lámparas porque sabían que el novio iba a llegar en cualquier momento. Pero hubo 5 que dijeron, bueno, no hay prisa, vamos a ocuparnos de otras cosas. Dice que viene, pero nunca viene, así como los dicen Como lo hoy dicen muchos, hoy en sí. día. Entonces decidieron no prepararse para el momento de la llegada del novio, del esposo. Entonces pasa el tiempo, se duermen y de repente hay un llamado de alerta que viene el novio. Ujú. Entonces es en ese momento cuando vemos la actitud de los dos grupos de los cuales nos habla Jesús en esta parábola. ¿Quiénes eran los insensatos y quiénes eran los que eran sensatos? Entonces dice que en ese momento, al verse sin provisión suficiente para sus lámparas, le piden aceite a las que sí se prepararon, los que tomaron la decisión de prepararse para que cuando llegara ese día no tuvieran no tuvieran falta de aceite para sus lámparas. Ujú. Entonces la respuesta obvia es no les podemos dar porque todos nos vamos a quedar sin Claro. aceite. Claro. Entonces vayan y compren aceite para que tengan aceite suficiente. Porque si les damos del nuestro, en el transcurso de que llegue el novio, todas nos vamos a quedar sin provisión. Entonces, salen a buscar, pero en ese momento llega el novio y llama a los que ya estaban preparados y son los que entran a la presencia del novio que estaban esperando. Y dice que se cierran las puertas. Ujú. ¿Qué sucede? Que llegan corriendo y tocan la puerta para que les permitan entrar, las 5 insensatas. Y la respuesta de Jesús es lo que nos debería de inquietar y nos debería de hacer reflexionar en lo que estamos haciendo hoy en día. Porque lo que les contesta es, yo nunca las conocí, Ujú. no sé quiénes sean ustedes, pero los que deberían de estar ya están adentro. Entonces aquí no se define este último momento que ellas no tenían aceite. El problema que nunca lo han tenido suficiente. Es por decir, las otras tampoco se descuidaron, pero tenían aceite. Y en el último momento les dio tiempo a mejorar su lámpara, pero como en el transcurso de su vida los conoció,
Dios, es por decir, tenían relación con Dios. A eso refiere, ¿no? Sí, es la unción del Espíritu, que ellos cuidaron Comunión, sí. y se prepararon para que esa relación fuera firme hasta el último momento. Claro, porque las otras, como nunca caminaron con Dios, Él no los conoció. Y en último momento no te da tiempo a hacerlo todo. Ahora, lo importante aquí es la idea de tomar la decisión correcta. Toda nuestra vida va a estar llena de decisiones. Así es. Entonces, al final, si creemos en la predestinación, pues si somos condenados, vamos a echarle la culpa a los demás. Es que fue culpa de mi esposo porque no me trataba bien, fue culpa de mis papás porque nunca O me del mismo enseñaron Dios el porque no me evangelio. escogiste. O si crees en la predestinación, pues es culpa de Dios porque yo no fui predestinado y ellos sí. En sí, lo importante de la historia es qué decisión estás tomando ahora que va a influir en el resultado final de Así la es. vida eterna. Y ese es el tema. Dios, vean, es muy importante. Para los que decidan correctamente, entonces sí, Dios predestinó la salvación y la bendición. Para los que no escojan correctamente, Él predestinó la condenación y la muerte. Entonces, no se trata de quienes nacieron predestinados. Se trata de qué elección vas a hacer tú y qué camino o qué recompensa o qué castigo te va a dar Dios por haber escogido bien o haber escogido mal. Porque la palabra de Dios es muy clara. Dios desea que todos sean salvos y llegan al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de este programa, Espada de Doble Filo. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Unos minutos tenemos para que usted, el que nos está viendo, la que nos está viendo, nos manda un saludo. Si tienen alguna pregunta, alguna observación, con confianza, por favor nos pueden avisar si les fue de bendición ese estudio. Les recordamos que hasta donde Dios nos permite, nos vamos a estar viendo los jueves a la 1 de la tarde en ese estudio. Hermana Olga dice: hasta pronto, gracias por la enseñanza, los extrañaré. Ya vamos a abordar. Bendiciones, hermana, en su viaje. Saludos a la familia. Dios los bendiga. Hermana Mari dice: wow, muy claro toda la explicación del estudio. Gracias, hermana, por acompañarnos. Shalom, hermana Olga. ¿Quién anda más por allá? Ya mándenos saludito. Tenemos 3 minutos para despedirnos. Dice hermana María: entendí aún más la parábola de las 10 vírgenes. Gloria a Dios. Para eso es el estudio, que estemos aprendiendo todos, hermanos. Si les parece ese estudio de bendición, de edificación, compártenlos en video, en play de su página, para que lo vean sus conocidos, a ver a quién llega la palabra de Dios, porque de esa forma todos participamos en el trabajo que nos encomendó nuestro Mesías, y de predicar la palabra. Y lo más importante es que la próxima semana vamos a continuar con este estudio, y acompáñenos para continuar estudiando el libro de Efesios. Estudienlo, léenlo durante la semana, para que si tengan preguntas o dudas, claro, preparen el estudio para que cuando estemos al aire. Pero vamos a seguir tocando este tema de la predestinación, porque es muy importante y es un tema muy delicado. Así es. Y también quiero recordarles que estamos saliendo en vivo por el momento 2 veces a la semana, los martes a la 1, con su programa. A la 1 es de la hora de Cancún, que con el programa Shalom, Paz en tu Hogar, todo lo que se trata de la familia. Y los jueves con este estudio
espada de doble filo para profundizar en las escrituras. Vamos a tratar diferentes cuestiones difíciles, problemas teológicos, debates y desacuerdos, y ustedes aquí pueden hacer toda la pregunta cual tienen duda. Tal vez les parece algo de contradicción, algo que les confunde de su fe. Algo aquí vale toda la pregunta, la recibimos. Si no tenemos respuesta al momento, nos vamos a poner a investigar. Nos encanta investigar las escrituras, para eso estamos, y que Jehová los bendiga. Shalom. Shalom.